¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. Altar en el túnel. Me llamo Luis Vargas. Soy paramédico en Veracruz. Nunca creí en esas cosas de brujería hasta que me tocó vivirlo. Ahora vivo con un miedo que no se lo deseo a nadie. Todo empezó en el 2018. Yo trabajaba en la Cruz Roja de la zona conurbada Veracruz Boca del Río. Éramos un equipo muy unido, casi como familia. Las guardias eran largas y pesadas, pero siempre encontrábamos la manera de hacerla más amena. Platicábamos de todo, desde fútbol hasta nuestras vidas personales. Uno de mis compañeros, Ricardo, era muy escéptico, como yo. Siempre se burlaba de las personas que creían en fantasmas o en el mal de ojo. Decía que todo eran inventos de la gente ignorante. Una noche, recibimos un llamado de emergencia. Un hombre había sufrido un accidente en la antigua estación de metro que está cerca de la zona industrial abandonada, en la salida a Jalapa. Esa estación nunca se terminó de construir, quedó a medio camino y se convirtió en refugio de malvivientes y drogadictos. La zona ya de por sí era fea, pero de noche se volvía un lugar tétrico. Cuando llegamos, la policía ya estaba en el lugar. Nos indicaron dónde estaba el herido. Tuvimos que caminar por un túnel oscuro y húmedo, lleno de grafitis y basura. El olor a humedad era insoportable, mezclado con un hedor dulzón que me revolvió el estómago. Ricardo iba maldiciendo todo el camino, diciendo que era una pérdida de tiempo. Al final del túnel, encontramos al hombre tirado en el suelo. Estaba inconsciente y tenía una herida profunda en la cabeza. Lo revisamos rápidamente. Tenía signos vitales débiles, pero aún respiraba. Lo subimos a la camilla y lo llevamos a la ambulancia. Durante el trayecto al hospital, Ricardo no dejaba de quejarse del olor nauseabundo que impregnaba la ambulancia. Decía que olía a azufre quemado. Yo no le di importancia, pensé que era sugestión suya. En el hospital, los médicos lograron estabilizar al hombre. Nos enteramos de que se llamaba Javier y que era velador de una fábrica cercana. Al parecer, lo habían asaltado y golpeado. Días después, volvimos a saber de él. Nos dijeron que había despertado, pero que estaba muy confundido. No recordaba nada del asalto. A partir de esa noche, las cosas empezaron a cambiar para Ricardo. Empezó a comportarse de manera extraña. Se volvió callado y taciturno. Ya no se reía ni hacía bromas. Se la pasaba mirando al vacío, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. Decía que escuchaba murmullos inaudibles, voces que lo llamaban por su nombre. Al principio, pensamos que era estrés o cansancio. Le sugerimos que fuera al médico, pero él se negaba. Decía que no estaba loco. Una noche, durante una guardia, Ricardo me contó que sentía que lo estaban observando. Que no estaba solo, aunque no hubiera nadie más con él. Decía que la sensación era más fuerte cuando pasábamos cerca de la estación abandonada. Sentía un frío extremo, como si alguien le estuviera respirando en la nuca. Yo trataba de tranquilizarlo, diciéndole que era su imaginación. Pero él estaba cada vez más asustado. Una semana después, Ricardo faltó al trabajo. Llamamos a su casa, pero nadie contestó.
Estábamos preocupados. Fuimos a buscarlo. Su casa era un pequeño departamento en una colonia popular de Boca del Río. Tocamos a la puerta, pero nadie abrió. Forzamos la cerradura y entramos. Lo que vimos dentro nos dejó helados. El departamento estaba hecho un desastre. Los muebles estaban volcados, los cuadros rotos, la ropa tirada por todas partes. En las paredes había extraños símbolos pintados con sangre. En el centro de la sala encontramos a Ricardo. Estaba sentado en el suelo, con la mirada perdida. Tenía la ropa rasgada y el cuerpo cubierto de moretones. Parecía que lo habían torturado. Tratamos de hablar con él, pero no respondía. Estaba en estado de shock. Llamamos a una ambulancia y lo llevaron al hospital psiquiátrico. Los médicos dijeron que había sufrido un brote psicótico, que necesitaba tratamiento urgente. Lo visité varias veces en el hospital. Ricardo seguía sin hablar. Solo se quedaba mirando al vacío, con una expresión de terror en el rostro. Un día, lo encontré llorando. Me acerqué a él y le pregunté qué le pasaba. Con voz temblorosa, me dijo que había visto algo horrible en la estación abandonada. Algo que lo había marcado para siempre. Me contó que, después de que atendimos al velador, empezó a tener sueños extraños. Soñaba con la estación, con los túneles oscuros y húmedos. Soñaba con figuras sombrías que lo perseguían. Soñaba con el olor a azufre. Una noche, decidió regresar a la estación para enfrentar sus miedos. Entró al túnel y caminó hasta el final. Ahí, en el mismo lugar donde habíamos encontrado al velador, vio algo que no podía explicar. Vio un altar con velas negras y huesos de animales. Vio un libro abierto con inscripciones extrañas. Vio una sombra que se movía entre las paredes. Sintió una presencia maligna que lo envolvía. Sintió que lo observaban, que lo juzgaban. Sintió que lo querían llevar con ellos. Corrió despavorido, tratando de escapar de ese lugar. Pero la sombra lo alcanzó. Lo agarró y lo arrastró hacia el altar. Lo obligó a beber un líquido amargo y nauseabundo. Lo torturó y lo humilló. Le hizo ver cosas que no quería ver. Después de eso, perdió la noción del tiempo. No sabía cuánto tiempo había pasado en la estación. Solo recordaba el dolor, el miedo y la desesperación. Cuando despertó, estaba tirado en el suelo, con el cuerpo entumecido y la mente vacía. Logró salir de la estación y regresar a su casa. Pero ya no era el mismo. Después de escuchar su historia, entendí lo que le había pasado. Ricardo había sido víctima de un ritual de magia negra. Había sido poseído por una fuerza maligna que lo estaba destruyendo. Traté de ayudarlo, de convencerlo de que buscara ayuda profesional. Pero él se negaba. Decía que ya era demasiado tarde. Que la sombra lo iba a perseguir hasta el fin de sus días. Un día, recibí una llamada del hospital. Me informaron que Ricardo había muerto. Se había suicidado. Se había arrojado por la ventana de su habitación. La noticia me destrozó. Me sentí culpable por no haberlo ayudado lo suficiente. Me sentí impotente ante la fuerza maligna que lo había consumido. Después de la muerte de Ricardo, empecé a investigar sobre el tema de la magia negra. Leí libros, consulté con expertos, hablé con personas que habían tenido experiencias similares. Descubrí que la magia negra es real. Que existe gente que se dedica a hacer el mal, a invocar fuerzas oscuras para dañar a otros. Descubrí que la estación abandonada era un lugar propicio para este tipo de rituales. Que había sido utilizada durante años por brujos y hechiceros. Descubrí que el velador había sido víctima de uno de estos rituales. Que había sido utilizado como sacrificio para complacer a los espíritus malignos. Desde entonces, vivo con miedo. Miedo de que la sombra regrese por mí. Miedo de que me pase lo mismo que a Ricardo. Miedo de que la magia negra me alcance. Ya no soy el mismo.
Me he vuelto desconfiado y paranoico. Evito pasar cerca de la estación abandonada. Evito hablar del tema de la brujería. Evito cualquier cosa que me recuerde a Ricardo. Pero el miedo sigue ahí, latente, esperando el momento oportuno para volver a atormentarme. El olor a azufre me persigue en mis pesadillas. A veces, cuando estoy solo, escucho murmullos inaudibles que me llaman por mi nombre. Siento que me observan desde la oscuridad. Sé que la sombra sigue ahí, esperando. La última vez que pasé por la carretera cerca de la zona industrial, vi algo que me hizo temblar. Una luz intermitente provenía de la estación abandonada, como si alguien estuviera encendiendo y apagando una vela. Y escuché un lamento distante, un grito de dolor que parecía venir del interior de la tierra. Desde entonces, no he podido dormir tranquilo. Sé que la magia negra es real. Y sé que está cerca. La sensación de ser observado se ha intensificado. Ya no solo lo siento en la oscuridad, sino también a plena luz del día. Es como si alguien estuviera constantemente detrás de mí, respirando en mi nuca. He empezado a notar pequeños cambios en mi entorno. Objetos que se mueven solos, sombras que se deslizan por el rabillo del ojo, ruidos extraños que provienen de lugares inexplicables. Una noche, mientras dormía, sentí que alguien me tocaba. Abrí los ojos y vi una figura oscura parada al pie de mi cama. No pude distinguir sus rasgos, pero sentí una presencia maligna que me heló la sangre. La figura se acercó a mí y me susurró algo al oído. No entendí lo que dijo, pero sentí que era una amenaza. Desde entonces, tengo pesadillas recurrentes. Sueño con la estación abandonada, con los túneles oscuros y húmedos, con el altar con velas negras y huesos de animales. Sueño con la sombra que me persigue y me tortura. En mis sueños, la sombra me muestra imágenes horribles. Veo rostros desfigurados, cuerpos mutilados, escenas de sufrimiento y desesperación. La sombra se alimenta de mi miedo y mi angustia. He intentado buscar ayuda, pero no sé a quién acudir. Tengo miedo de que me tomen por loco. Tengo miedo de que la sombra me siga a donde vaya. He pensado en mudarme, en cambiar de ciudad, en empezar una nueva vida. Pero sé que la sombra me encontrará, sin importar dónde me esconda. La magia negra me ha marcado para siempre. He perdido la fe en la religión, en la ciencia, en la humanidad. Solo confío en mi instinto de supervivencia. He aprendido a protegerme, a defenderme de las fuerzas oscuras. He investigado sobre rituales de protección, amuletos y talismanes. He aprendido a reconocer las señales de la presencia maligna. Pero sé que, al final, la sombra me alcanzará. Es solo cuestión de tiempo. El sonido de arrastre que escuché la otra noche me ha dejado paralizado. No era un sonido cualquiera, era como si algo pesado estuviera siendo arrastrado por el suelo, algo que se resistía a ser movido. El sonido venía de abajo, del piso de mi departamento. Vivo en un segundo piso, y debajo está el estacionamiento. Pero el sonido no era el de un coche moviéndose o de alguien trabajando. Era un sonido gutural, lento y constante, que me caló hasta los huesos. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama, con la luz encendida y un cuchillo en la mano, esperando a que el sonido volviera. Pero no volvió. Sin embargo, la sensación de ser observado se intensificó. Sentía que había algo acechando en la oscuridad, esperando el momento oportuno para atacar. Al día siguiente, bajé al estacionamiento para ver si encontraba algo que explicara el sonido. Revisé cada rincón, cada coche, cada caja. No encontré nada. Pero cuando estaba a punto de irme, noté algo extraño en el suelo. Había una marca, como si algo hubiera sido arrastrado por allí. La marca era larga y oscura, y terminaba en una esquina del estacionamiento. Me acerqué a la esquina y vi algo que me hizo retroceder. En el suelo, había un círculo dibujado con una sustancia oscura. Dentro del círculo, había huesos de animales y plumas negras. Era un altar de magia negra.
Salí corriendo del estacionamiento, sintiendo que el corazón me latía a 1000 por hora. No sabía qué hacer. Tenía miedo de volver a mi departamento, pero también tenía miedo de quedarme en la calle. Decidí llamar a la policía, pero me arrepentí en el último momento. ¿Qué les iba a decir? ¿Que había encontrado un altar de magia negra en el estacionamiento de mi edificio? Me tomarían por loco. Así que decidí enfrentarlo solo. Regresé a mi departamento, cerré todas las ventanas y puertas y me encerré en mi habitación. Prendí todas las luces y puse música a todo volumen para tratar de ahogar el miedo. Pero no funcionó. La sensación de ser observado seguía ahí, más fuerte que nunca. Y el sonido de arrastre volvió a escucharse, esta vez más cerca, más fuerte. Venía de mi habitación, de debajo de mi cama. Me quedé paralizado, sin poder moverme. Sentía que el miedo me consumía por dentro. Cerré los ojos y esperé lo peor. Pero nada pasó. El sonido de arrastre cesó y la sensación de ser observado desapareció. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. Todo estaba en su lugar. No había nadie en la habitación. Suspiré aliviado, pensando que todo había sido producto de mi imaginación. Pero entonces, sentí algo en mi pie. Miré hacia abajo y vi una mano huesuda y deforme, que salía de debajo de mi cama. Grité con todas mis fuerzas y salté de la cama. La mano me agarró del tobillo y trató de arrastrarme hacia abajo. Luché con todas mis fuerzas, tratando de liberarme. Pero la mano era demasiado fuerte. Sentí que me hundía en la oscuridad, que me perdía en un abismo sin fondo. Cerré los ojos y me rendí. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo, con el cuerpo entumecido y la mente vacía. La habitación estaba en silencio. No había rastro de la mano. Me levanté temblando y salí corriendo de la habitación. Salí de mi departamento y bajé las escaleras a toda velocidad. Salí del edificio y me eché a correr por la calle, sin rumbo fijo. Necesitaba alejarme de ese lugar, alejarme de la magia negra. Necesitaba encontrar un lugar seguro, un lugar donde pudiera estar en paz. Pero sé que no existe tal lugar. La magia negra me seguirá hasta el fin de mis días. Y yo no podré escapar.